¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, esperemos que se conecten el resto de sus compañeros para poder empezar, por favor. Hola, Damos buenas noches. unos minutitos. Buenas noches. Señor, yo le escribí más temprano porque no puedo ingresar a Leva a su clase. No sé si tal vez usted me pueda ayudar porque he estado tratando de poder ver la clase de ayer y se me ha hecho imposible. Ya, les comento que no tengo habilitado todavía lo del aula virtual. Ya. Dame un segundo, por favor, a ver si es que puedo yo transformar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Esperemos que se conecten el resto de sus compañeros para poder empezar. Ya, en unos minutitos les voy a compartir el link del video de la clase del día de ayer. Sin embargo, también ya les voy a compartir más tarde el contenido, las diapositivas, ¿ya? Bueno, me parece que ya están la mayoría, así que enciendan sus cámaras un momento, por favor, para tomarles una fotografía del antes. Listo. Se dice que un administrador, un mercadólogo, tiene empatía con los demás. Y sobre todo, la empatía empieza con un saludo, ¿no es cierto? Y una sonrisa. Así que pongan su sonrisa de administrador y de mercadólogo en 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Entonces ya les voy a compartir la fotografía.
Listo. El día de ayer habíamos visto acerca de la parte inicial de una investigación de mercados. Les había dicho que planteen un tema relacionado a qué es lo que quieren investigar. También redacten el objetivo. Recuerden que un objetivo debe tener el qué voy a investigar, cómo lo voy a investigar, ¿no es cierto? ¿Dónde voy a hacer mi investigación? Si voy a hacer aquí en Quito, en Loja, en Cuenca, en Manta, en Guayaquil, ¿no es cierto? Y en qué periodo. Normalmente pueden poner el último trimestre o semestre de este año, ¿no es cierto? El último semestre del 2024. ¿Cuál suele ser el problema? El problema es el hecho de que se pueda o no se pueda aceptar nuestro producto en el mercado. Hablábamos el día de ayer de una gelatina de sabor de uvilla, por ejemplo, de tomate de árbol o de pitahaya, ¿no es cierto? Santiago nos decía acerca de un licor de la penca, del ágave. Entonces, normalmente no sabemos si es que va a ser aceptado ese producto en el mercado o no sabemos si es que si nosotros le hacemos una modificación, va también a ser aceptado en el mercado, ¿no? Entonces debemos investigar a quién principalmente, al cliente. Los clientes, que son la parte medular de una empresa, son el pilar fundamental y como dice Walt Disney, los clientes son el centro de la empresa. De allí también hablábamos acerca de el tema, el objetivo, el problema. También habíamos hablado acerca de la segmentación. Yo les había enviado una imagen para que se puedan guiar y puedan elaborar la segmentación, ¿no es cierto? ¿Quién me puede mencionar cuáles son los tipos de segmentación que existen de acuerdo a lo que vimos el día de ayer? Perdón que corte el tema, una pregunta, o sea, no está abierto El aula virtual. ajá, no llegó ninguna de esa información, de hecho, por eso no se hizo ni el trabajo ni nada, no por falta de tiempo, sino que no hubo eh, El no estaba en el material. sistema, exacto, no había. Tranquilos, voy a hablar con sistemas prácticamente porque hoy día ya me compartieron me compartieron el link para poder tener la clase sin inconvenientes. Entonces, permítame un momento, por favor. Ya, acabo de comunicarme con sistemas para que me pueda dar acceso al aula virtual. Recuerden que como es un curso intensivo prácticamente, eh, tener las tareas listas para que en el momento que nos den acceso, solo tengan que subirlo, ¿no? Entonces, el día de ayer habíamos solicitado que realicen una segmentación de acuerdo, por ejemplo, a la parte geográfica. En el tema de la parte geográfica ya les voy a poner las diapositivas y antes de poner las diapositivas me gustaría que me digan cuál es su hobby. ¿Qué hacen ustedes en su tiempo libre? Escríbanme por favor en el chat, puede ser en el chat de WhatsApp o también en el chat de Zoom. ¿Qué hacen en su tiempo libre? Si no están trabajando, si no están con la familia, si no están educándose, aprendiendo, ¿qué hacen? Es parte de la investigación de mercados. Hasta eso yo ya les comparto las diapositivas. Bueno, normalmente yo antes de empezar la clase suelo hacer alguna actividad de regresión también en el intermedio y al final, ¿no? Bueno, dicen hay compañeros que saben pintar, saben hacer manualidades, hay otros compañeros que les
que siguen trabajando. A veces, bueno, a realizar otra actividad extra no es un trabajo, sino es como un hobby en la parte de asesoría, ¿no? Asesoramos a algún político, interesante. También el tema de salir con la familia, caminar, viajar, conocer nuevos lugares. Existe lo que se denomina el turismo gastronómico, ¿no? A veces podemos ir a otro lugar a comer algún plato típico. Eh, ¿Qué más? Bucear. También les gusta el tema de nadar, ¿no? A veces hay personas que no les gusta hacer nada, simplemente dicen que se ponen en un sillón, ¿no? Y no hacen nada, pero hay otras personas que, por ejemplo, el tema de el buceo en la playa y conocer, a veces dicen que nosotros los seres humanos queremos conquistar el espacio, ¿no? Sin conocer la tierra aún, ¿no? Entonces no conocemos algunos lugares, por ejemplo, como el fondo marítimo. Bueno, hablando de segmentación, en el tema de segmentación solemos hacer, determinar quién nos va a comprar. Por eso es la segmentación. Habíamos hablado un poco de la edad, ¿no es cierto? Porque yo tengo un producto aquí que son unas pipas con un ácido picante, ¿no? Entonces, cuando nosotros éramos pequeños, no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, y hasta ahora hay los chicles, los caramelos ácidos, ¿no? Los chupetes ácidos. Entonces, esos caramelos y también los snacks como los Doritos picantes que tienen incluso un picante con extra, ¿no? De picante, donde se suele hacer un reto para ver a quién le sale el Dorito picante, ¿no? Entonces, suele estar dirigido para un público eh, de niños aproximadamente entre unos 7, 8 años, hasta los jóvenes de unos 25 años, que pueden tener ese reto de comerse las cosas ácidas, las cosas picantes, ¿no es cierto? Entonces, analizo quién me va a comprar. ¿Qué es lo que va a comprar? Por ejemplo, si hablamos de adolescentes y hablamos de jóvenes adultos, ¿no es cierto? Estamos hablando de una ropa más moderna, que puede ser una ropa rota, una ropa desteñida, una ropa extra size, que le llaman hoy en día, ponerse la ropa que no es de tu talla, sino es una talla mucho más grande, ¿no es cierto? Entonces, analizamos qué compran los adolescentes, analizamos también por qué compran. Hoy en día, por ejemplo, la mayor parte de los adolescentes y adultos jóvenes les gusta diferenciarse. Incluso ellos mismos compran la ropa, pero suelen hacerles eh, ciertas decoraciones y ponerles ellos mismos su toque, ¿no? También hablamos de cómo compra. Los adolescentes hoy en día compran más de forma virtual. Los adultos jóvenes, ¿no es cierto? Ya tienen sus billeteras virtuales o sus aplicaciones. Mientras que hay personas como nuestros padres o nuestros abuelos que no suelen utilizar las nuevas aplicaciones para hacer transferencias o para hacer pagos, como el de una o como Paygo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo compran los adolescentes y los adultos jóvenes? A través de las aplicaciones y las transferencias. ¿Cuándo compran? Los adolescentes y los adultos jóvenes suelen ser muy impulsivos y ellos no suelen estar analizando si compro o no compro. Ellos compran y luego verán cómo pagan, ¿no? Entonces, normalmente suelen ser más impulsivos que ya los adultos, trabajadores y profesionales que meditan su compra, ¿no? ¿Dónde compran? Los adolescentes y los adultos jóvenes normalmente ya utilizan las tiendas virtuales, las páginas web, entonces ellos no se complican si es que el producto está en otro país. Ellos realizan compras, ¿no? A nivel nacional e internacional incluso. Hablando de investigación de mercados, podemos analizar qué instrumento podemos utilizar. Y en esto me gustaría que investiguen ustedes cuál es la diferencia entre encuesta, entrevista y también en este caso no están otros instrumentos que se utilizan, por ejemplo, la observación científica y también el tema del focus group.
que también pueden ser instrumentos que yo utilizo para realizar investigaciones de mercados. Recuerden, yo puedo hacer, y ustedes van a investigar, ¿no? A ver, vamos a analizar a quién tenemos aquí. Adriana, por favor, podría investigar lo que es un focus group. Darío podría investigar lo que es una encuesta. Hugo podría investigar lo que es una entrevista. Santiago podría investigar lo que es una observación científica, ¿no es cierto? Y también podemos hacer una investigación de mercado a nivel documental. Linda podría investigar acerca de una investigación de mercado a nivel documental o a nivel bibliográfico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo voy a realizar una investigación de mercados, tengo que analizar qué método utilizar, ¿no? Del método sale el instrumento. Y hay métodos, déjenme ver si están más adelante, ¿no? Entonces veamos aquí un poco las generalidades. Sí ven lo que está en las diapositivas, ¿no es cierto? Sí está en pantalla. Ya, ok, entonces, cuando hablamos de una investigación de mercados, estamos hablando de investigar, como yo les decía, al consumidor, al cliente. Existen intermediarios, distribuidores, mayoristas, minoristas a los cuales investigar. También podemos investigar a los proveedores, podemos investigar a la competencia, podemos investigar también a los clientes internos, a los trabajadores, ¿no es cierto? O a nivel directivo podemos investigar a los jefes. Mediante una investigación, lo que yo busco es obtener resultados, lo que se llama científicamente los hallazgos. Entonces, ¿cuál es el concepto de la investigación de mercados? Es una técnica que permite recopilar datos de cualquier aspecto que yo quiera investigar. Yo puedo investigar al consumidor cuando se trata de lanzar un nuevo producto. Yo puedo investigar a los trabajadores si voy a implementar un nuevo sistema. Yo puedo investigar a los proveedores si quiero analizar de calidad, cantidad, volumen. Yo puedo investigar también a los directivos si es que va a existir algún tipo de cambio, por ejemplo, dentro de la organización. Y esos datos tengo que interpretarlos, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven? Principalmente nos sirven a nosotros, si es que somos emprendedores, si es que somos pequeños comerciantes, para determinar si mi producto va a ser aceptado o no. También a nivel empresarial, cuáles son los mejores resultados, los datos también estadísticos, cuantitativos, cualitativos para tomar decisiones, ¿no? Y sobre todo sirven para lograr satisfacer al cliente. ¿Cuál es la importancia de una investigación de mercados? Es Sirve para recopilar información, ¿no? Entonces, y luego va a servir para tomar decisiones y para planificar. A nivel de marketing me va a servir para lanzar estrategias, ¿no? Como menciona en la diapositiva, tomar decisiones en el tema de los planes, también en el tema político, incluso para determinar cómo voy a manejar mi empresa o por qué camino quiero que vaya mi empresa. Entonces, ¿cómo les va con su investigación flash? ¿Qué investigaron acerca de una encuesta? ¿Qué es una encuesta? Tenemos ya qué es una encuesta, qué es una entrevista. Entrevista es una recolección de datos que puede ser entre dos personas, entre diferentes opiniones que podemos dar y de ahí poder sacar unas mejores conclusiones. Ya, ¿eso es una entrevista o es una encuesta? Entrevista. Ya, una entrevista que yo hago de forma directa a una persona que puede ser un experto en un determinado tema, ¿no es cierto? Una entrevista para recopilar información. ¿Y la encuesta? ¿Alguien tiene el tema de la definición de qué es una encuesta? Sí, yo.
Que es una encuesta, es una herramienta utilizada para recoger datos y opiniones o información de un grupo de personas sobre un tema en específico. Ok, Se hace especialmente sobre cuestionarios con ya. preguntas cerradas de opción múltiple. Listo. Tomemos en cuenta que, gracias, una entrevista yo puedo realizarla de forma individual, ¿no? O sea, es entre un gerente, ¿no es cierto? O un experto. También puede utilizar un cuestionario, pero es one to one, puede ser, ¿no? De persona a persona. Mientras que la encuesta es un instrumento que yo utilizo para recopilar datos de un grupo de personas, ¿no? Entonces, también utilizo una encuesta donde aplico un cuestionario, ¿no? De ese cuestionario obtengo los datos, pero de un grupo de personas. Entonces ahí, dependiendo de la cantidad que yo deba entrevistar, porque más adelante vamos a analizar un poco el tamaño de la muestra, donde estadísticamente me arrojan los datos numéricos de a cuántas personas yo debo encuestar. Entonces, entrevista es a una persona y encuesta es a un grupo de personas, ¿no? Eh, Focus Group. ¿Quién tiene el Focus Group? Yo, el focus group consiste en una discusión de un pequeño grupo de personas y sirve para poder explorar las opiniones que tengan y poder entender la interacción que tienen y las opiniones que puedan tener de un producto o de un servicio. Ya, ok, yo reúno a un grupo de personas, ¿no es cierto? Le Ujú. puedo dar a degustar un producto y puedo obtener la información referente a ese producto, ¿no? Entonces, también pueden hacer pruebas de algún tipo de producto, no necesariamente puede ser alimenticio, puede ser que yo, por ejemplo, voy a lanzar un nuevo cosmético, una nueva crema, voy a lanzar una nueva almohada, ¿no es cierto? Entonces quiero que los consumidores prueben a ver si esto tiene, si es cómoda, ¿no es cierto? Y realizo un focus group. Pero también existe en investigación de mercados un instrumento que se denomina la observación científica, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica esto de la observación científica? A ver, es observar atentamente el fenómeno, hecho o caso y tomar información y registrarla para su posterior análisis. Ya. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto varios documentales o hemos escuchado por lo menos, por ejemplo, de National Geographic, Discovery Channel, ¿no es cierto? Donde ellos observan, por ejemplo, el comportamiento de los animales. Entonces, hacemos como una observación científica, ¿no? Durante un determinado tiempo llevamos una bitácora, una agenda donde podamos registrar o también puede ser un registro visual a través de una cámara, fotografías o puede ser en video, analizar, por ejemplo, qué es lo que comen los conejos de campo, ¿no? ¿Cómo es que los conejos de campo sobreviven y nosotros en un día que vamos a acampar ya queremos regresarnos a la casa enseguida, ¿no es cierto? Entonces hacen una observación científica, una observación de campo, donde se va registrando todo lo que van observando, ¿no? También, aparte, tenemos otro que incluso puede ser visto como método, también como técnica, el tema de la investigación documental, ¿no? ¿Cómo se utiliza esto de la investigación documental? Bueno, la investigación documental se basa en hechos de libros, documentales, datos históricos. Ya, entonces, muchos investigadores no necesariamente pueden aplicar lo que hemos hablado, ¿no? Que las encuestas, las entrevistas, los focus group o la observación científica también pueden investigar y recopilar información a través de la
investigación documental, de la investigación bibliográfica, ¿no? Ya existen datos, prácticamente todo mundo ha investigado referente a los productos o servicios que queremos ofrecer, de que podemos o queremos ponerle un nuevo sabor o una modificación, ¿no es cierto? Porque ayer hablábamos de la gelatina, prácticamente la mayor parte de la población consume gelatina, sin embargo, si nosotros queremos añadirle un nuevo ingrediente o un nuevo sabor, quisiéramos conocer si es que los clientes van o no a comprar ese producto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una investigación de mercados, debe estar acorde también los cuestionarios, la información que vamos recopilando debe estar acorde a lo que va necesitando la empresa, ¿no? Esos resultados deben ser valorados, deben ser comprobados, deben ser verídicos, porque se dice que hoy en día la investigación, yo no lo he hecho, pero la inteligencia artificial nos puede dar en una investigación de mercados en segundos. Si nosotros le preguntamos acerca de un producto o de un servicio, nos da información referente al producto o servicio que nosotros queremos obtener información, ¿no? También en una investigación de mercados existen ciertas limitaciones, porque cuando hablamos de hacer una toma física de la información, estamos hablando de que tenemos que ir al mercado, al lugar donde queremos obtener, ¿no?, esa información. Por ejemplo, cuando nos han dicho los resultados de boca de urna, cuando hay votaciones, entonces se les va preguntando a las personas directamente, ¿no es cierto?, ¿por quién votó? ¿No? ¿O por qué pregunta votó? ¿Votó sí o no? Entonces se va tomando datos referentes a lo que queremos saber, pero en el lugar, ¿no? Entonces, si queremos movilizarnos, existe un costo de movilización, un costo también dependiendo de qué instrumento utilicemos. El hecho, hablábamos de las encuestas, las entrevistas que muchas veces antes se llevaban con papel físico. Hoy en día hay empresas que todavía lo siguen haciendo para poder tener la constancia, ¿no? Pero muchas veces también lo que se hace es el tema de el eléctrico, ¿no? Virtual, electrónico. Entonces, hoy en día, a través de un forms, a través de nuestros correos electrónicos, podemos realizar investigaciones de mercados. Incluso el mismo WhatsApp nos permite realizar ciertas preguntas y enviarlas para que puedan responder las personas, ¿no? Entonces, las investigaciones de mercados no son totalmente verídicas, no nos dicen totalmente la verdad, hay un sesgo, por eso también se maneja un margen de error. Y lo que podemos analizar también datos anteriores, datos históricos con los datos actualizados, y las investigaciones no duran para siempre. Si bien es cierto, nos ayudan a planificar, nos ayudan a tomar decisiones, nos ayudan a proyectar en el futuro, pero existe un tiempo de duración de una investigación de mercados. ¿Cuánto creen ustedes que puede durar una investigación de mercados? Pónganme en el chat, por favor, en meses o en años, ¿cuánto puede durar una investigación de mercados? Yo pienso que depende muchísimo de qué tipo de producto es para poder tener una expectativa en qué tiempo se puede realizar ese estudio. Ya. Entonces, depende, sí, depende del producto, ¿no es cierto? Hablábamos, por ejemplo, de los datos acerca de las votaciones. Entonces, si hablamos de las votaciones, en una semana nosotros tenemos los resultados y normalmente esos resultados pueden variar, ¿cierto? Por ejemplo, el nivel de aceptación de un político puede variar de la noche a la mañana dependiendo de las decisiones que tome a nivel económico, político, social, ¿no es cierto? Entonces, también pueden estar sesgados los datos dependiendo de quién realice la investigación. Porque cuando realiza nuestra propia organización la investigación, pues dicen, no, pues mi candidato va a ganar. Pero cuando realiza el otro partido político u otra empresa, puede ser que la información
¿no es cierto?, le dé favoritismo a otro candidato, ¿no? Mencionan que puede durar 6 meses, ¿ya? Normalmente, las investigaciones de mercado duraban unos 5 años. Hoy en día, debido a los avances tecnológicos, se ha reducido el tiempo, ¿no es cierto? Si yo investigo por el lanzamiento de un producto nuevo al mercado y de repente yo no lancé mi producto, la mermelada de pitahaya, ¿no? Entonces yo puedo retomar esa investigación y si hace 3 años, hace 2 años mencionaron que sí me iban a comprar, entonces la pitahaya sigue, es una fruta que sigue de moda y la gente sí puede comprar esa mermelada, ¿no? Sin embargo, podríamos actualizar también los datos antes de lanzar el producto al mercado. La planificación de un proyecto de investigación de mercado se requiere tiempo. Dentro de un proyecto de lanzamiento del producto puede estar también el tema de investigación de mercado, enfocado al entorno donde yo quiero lanzar el producto o quiero modificar el producto. Yo Por eso solo estoy hablábamos. mandando, Justin. No te veo absolutamente nada hecho. Bueno, Por eso nosotros hablábamos acerca de eh, el instrumento que vamos a utilizar, ¿no es cierto? Hablábamos acerca también de la segmentación que vamos a realizar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo realizar una investigación de mercados en Quito que en Guayaquil o en Cuenca o en Loja, Manta o Ambato, ¿no? El lugar donde nosotros vamos a realizar la investigación de mercados y el consumidor es totalmente diferente, ¿no? El objeto de estudio que vamos a investigar el consumo de mermelada, el consumo de gelatina, el consumo de licor, la venta de casas, ¿no es cierto? Entonces, esa información que se arroja directamente y de forma inmediata genera un plan de acción, generan estrategias a posterior dentro de mi planificación. Voy definiendo lo que es el objetivo, voy definiendo lo que es el problema. Yo me había anticipado un poco para que ustedes ya vayan pensando, porque a veces uno dice, quiero investigar acerca de el lanzamiento de un jamón vegetariano. Y resulta que en nuestro país, la mayor parte de las personas no son vegetarianas. Y si yo voy a realizar una investigación de mercados acerca de los alimentos vegetarianos, tendría que identificar dónde están los vegetarianos. Puede ser que en los sectores urbanos, porque la gente del sector rural consumen más productos, ¿no es cierto? No sé si denominar los productos normales, porque los productos de los vegetarianos también son normales, sin embargo, son productos, ¿no es cierto?, que a veces pueden incluso causarles daño a las personas que lo consumen, ¿no? La parte de las necesidades, ¿por qué las personas se hacen vegetarianas? ¿Por qué las personas dejan de consumir carne? O hay también el tema de por qué las personas incluso se hacen veganas, ¿no? ¿Por qué dejan de consumir productos que estén derivados de los animales como la leche, por ejemplo, o los huevos, ¿no? Entonces, incluso hay personas que no consumen la miel de abeja porque consideran que es parte de los animales, ¿no es cierto? Entonces, voy a ir analizando, voy a ir planteando, voy a ir redactando cuál es mi tema principal, cuál es mi objeto de estudio. Voy a ir analizando también en el lugar donde voy a realizar la investigación. Voy, y voy determinando también cómo puedo encontrar a esa parte de la población que yo quiero investigar. Ayer hablábamos, por ejemplo, de que quién compra la gelatina.
¿no? Normalmente suelen ser las madres de familia, que le voy a mandar de colación a mi hijo ya la gelatina preparada, o que voy a comprar el sobre de gelatina para prepararla, pero quien suele comprar la gelatina son las madres de familia o las personas que buscan el consumo de colágeno, porque dice que la gelatina tiene colágeno, ¿no? Hago una investigación preliminar, se puede hacer una investigación denominada piloto para determinar si es que las preguntas están bien planteadas, ¿no? Para ver si las preguntas son entendibles. Puedo también realizar una investigación piloto porque si voy a investigar a 300, a 400 personas, realizo una encuesta previa a 5 o 10 personas, ¿no? Entonces, para determinar si están bien planteadas las preguntas, ¿no? También determino un poco acerca de la problemática. ¿Consumirán los clientes potenciales veganos un jamón, ¿no es cierto?, elaborado con carne de soya, por ejemplo, ¿no? O un jamón de soya. Y también tengo que ir, a veces tengo que dejar que la investigación me permita eh, realizar el análisis o la tabulación por sí sola, ¿no? Sin que yo vaya inclinando a qué datos quiero obtener, porque muchas veces se suele decir en investigación de mercados que esa investigación puede estar sesgada cuando el investigador va inclinando la investigación a su favor o los datos a su favor, ¿no? El planteamiento del problema debe ser concreto, ¿no? Puede estar planteado en forma de pregunta o puede estar planteado en forma de la carencia o la falencia de algo. También tenemos que analizar el tiempo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos que realizar prácticamente una pequeña investigación en una semana, así que ya deben ir pensando el tema, por ejemplo, también de las preguntas. Ustedes van a plantear más adelante unas 10 preguntas mínimo para poder aplicarlas, ¿no? También podrían hacer una encuesta, una entrevista, un focus group. Ahí deciden ustedes qué instrumento utilizar. A veces la investigación puede ser forzosa o no forzosa. La investigación puede ser probabilística y no probabilística, ¿no? Adriana tiene una pregunta. Sí, ¿quieres saber esa investigación que está diciendo, eso lo va a agregar luego en el EVA para poder entender de qué es la investigación? Va a estar en el aula virtual y vamos a ir revisando, ¿no es cierto? Si bien es cierto, estamos de forma intensiva, pero Sí. vamos a ir avanzando según también donde alcancemos. Por ejemplo, tenemos en esta presentación alrededor de 80 diapositivas y solemos ir corriendo, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante también que vayan cumpliendo con todos los temas que se van solicitando, ¿no? Yo sé que hay algunas personas que por motivos de trabajo no se pueden conectar y por eso, bueno, déjenme ver si ya me contestó el señor de sistemas o si está en línea. Me dice, buenas tardes, tiene que generarlo usted mismo, por eso le envío el usuario. Ya, creo que se confundió, ya tengo el aula de Zoom, esto se llama Zoom, ya tengo el link de Zoom. Bueno, voy a tener que hablar con Fausto a ver si ya me dieron acceso al aula virtual y que ustedes puedan tener también acceso, ¿no? Claro, para poder igual revisar nuevamente las clases y las diapositivas que nos carguen. A ver. Ya. Ok, entonces una investigación de mercados también tiene lo que se denomina la justificación,
justificamos el por qué queremos realizar esa investigación. Normalmente también analizamos el tema de causas y efectos, ¿no? Nosotros realizamos una investigación de mercados porque queremos lanzar un nuevo producto al mercado o queremos modificar el producto, ¿no? Tal es el caso que, por ejemplo, hasta hace unos 5 años no había lo que se denominaba el jabón líquido, ¿no? El jabón líquido, el detergente líquido. Entonces, solo había detergente en polvo. Pero si es que yo quiero lanzar un detergente líquido, tengo que determinar si es que mis consumidores están dispuestos a comprar ese nuevo producto. Si yo quiero lanzar un nuevo aroma, ¿no es cierto? Entonces tengo que preguntar precisamente a los clientes si es que están dispuestos a utilizar ese nuevo aroma de jabón líquido, ¿no? Entonces, justifico el por qué, tanto las causas y el efecto, ¿no? La causa es el cambio del producto, el cambio de presentación. El efecto es la adquisición de ese producto por parte del cliente, ¿no? Puede ser que el cliente no esté dispuesto a comprar un jabón, un detergente líquido. Por eso es que hasta hoy en día muchas amas de casa prefieren todavía el detergente en polvo. Formulo una hipótesis. Una hipótesis es una idea a defender. ¿Cómo se puede definir una hipótesis? Mediante una variable se puede aludir a todos los elementos que resulten de utilidad para controlar, estudiar, medir y cuantificar lo que estamos investigando. La investigación puede ser definitoria, puede referirse al concepto mismo de la variable o que se refiere o bien señale eh, posteriormente, no operacionalmente. Entonces, ¿cuál es mi idea a defender? Es el hecho de que, por ejemplo, el detergente líquido es mucho más óptimo para la limpieza de la ropa y se ahorra en la cantidad que se utiliza de acuerdo a las libras o a los kilos de ropa que yo pueda utilizar en la lavadora. Esa puede ser mi hipótesis. Incluso yo puedo mencionar un porcentaje. Yo puedo decir que existe un 15% de ahorro utilizando el detergente líquido que el detergente en polvo. Normalmente hay muchas amas de casa que utilizan el detergente en polvo, pero lo disuelven primero en agua o suelen primero dejar que se llene la lavadora con el agua para luego ponerle el detergente y disolverle con la mano, ¿no? Entonces, incluso puede optimizar el tiempo si es que utilizamos el detergente líquido, ¿no? Entonces, mi hipótesis, mi idea de defender puede ser que el detergente líquido hace que se ahorre un 15% de cantidad y de tiempo cuando se utiliza este elemento para la limpieza, ¿no? Los indicadores, en cambio, integran a todas sus actividades o distintivos específicos de un concepto, que son quienes los que representan. Así, pues, para conocer la jerarquía socioeconómica de una población dada, ¿no? También podemos analizar el tema eh, de una hipótesis que tiene que resolverse con mi investigación de mercados, ¿no? Por ejemplo, yo puedo mencionar que las personas que ganan el sueldo básico no tienen un celular de alta gama o no tienen un iPhone, ¿no? O un Samsung Note. Sin embargo, hay muchas personas que se endeudan y pueden estar endeudadas 2, 3 años con tal de tener el celular de alta gama y pagándolo en pequeñas cuotas, ¿no? Cuando hablamos de una investigación de mercado, estamos hablando también de variables. La variable dependiente, que es el efecto, es la que se quiere explicar, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tiempo que se lleva
la realización de la transacción. Yo quiero determinar eh, cuánto se demora una persona en el banco, ¿no? Y necesito mejorar el servicio bancario, ¿no? Mientras que la variable independiente ayuda a explicar lo que sucede, por ejemplo, el conocimiento mutuo sobre sus culturas. Pero si yo relaciono la variable dependiente con la variable independiente, yo puedo mencionar, por ejemplo, el tiempo que se lleva en la realización de una transacción en el banco tiene que ver con la variable independiente, que es, por ejemplo, que las personas no conozcan el uso de las plataformas virtuales, lo que hablábamos anteriormente, que la mayor parte de los jóvenes y adolescentes sí hacen una, sí hacen las transacciones y las compras a través de la billetera virtual de las transferencias. Mientras que las personas de la tercera edad, por ejemplo, no suelen utilizar, no suelen usar transferencias y ellos prefieren pagar en efectivo. Entonces, voy uniendo, ¿no es cierto?, una variable con otra. También puedo mencionar que las variables indagan, manejan la relación que existe entre ambas, ¿no? Tanto la dependiente como la independiente. La variable dependiente que puede ser del proceso de compra a través de las plataformas o la billetera virtual tiene que ver con el tema independiente, por ejemplo, de la cantidad de dinero que yo pueda tener en la cuenta. Puede también tomarse en cuenta de las habilidades digitales que tenga una persona. También puede ser de la edad que tenga una persona, ¿no es cierto? Existen múltiples variaciones. Bueno, vamos a analizar solo la variable dependiente y la variable independiente porque realmente existen en investigación de mercados varias variables, ¿no? También existe lo que se conoce como una variable extraña. Estas son las reconocidas como las que no se controlan directamente por el investigador. Entonces, si es que existe un paro, por ejemplo, un paro de trabajadores, y yo tenía que realizar una investigación, entonces es como una variable extraña, ¿no? Entonces tengo que detener la investigación y luego volver a continuar o paralizar la investigación por un determinado tiempo. También tengo que analizar de que no se pueden controlar este tipo de variables extrañas, ¿no? El tema, por ejemplo, que de la noche a la mañana hay una escasez de gas o hay una escasez de qué puede haber, de arroz, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo que no se puede controlar y que yo tendría que investigar y determinar las causas, efectos, ¿no? En la hipótesis, ustedes también dentro de su trabajo van a tener que plantear una hipótesis, lo que yo les mencionaba, el hecho de que puedo mencionar que, por ejemplo, el 30% de la población a nivel urbano utiliza lo que es el detergente líquido, mientras que el otro 70% sigue utilizando el detergente en polvo. Esa puede ser una hipótesis, que luego de mi investigación de mercados, yo tengo que determinar si en realidad es verdad o no esa hipótesis, esa idea a defender, ¿no? La hipótesis no, la vamos a obviar, vamos a mantener solo la hipótesis general y vamos a saltarnos a las fuentes de información. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Selección de fuentes de información. Existen dos procedimientos que pueden combinarse si se creen necesarios y que son los siguientes. E1.
Las fuentes de información primaria son las que comprenden metodologías con fundamento científico, trabajos que realiza el investigador en campo de la encuesta, por ejemplo, también con fundamento en la observación y la experimentación. Es el mismo investigador que con su trabajo genera la información. 2. Las fuentes de información secundaria o externa son aquellas que han sido recolectadas con otra finalidad. Sin embargo, pueden ser de gran utilidad. Su naturaleza es bibliográfica, hemerográfica, etc. Existen diversas instituciones que dan servicios de información a organismos gubernamentales, organizaciones universitarias, informes internos de la compañía, empresas privadas, bibliotecas, etc. Gracias. Entonces, hay que analizar en la parte de investigación de mercados desde el punto de vista primario. Primario cuando yo obtengo la información directa, ¿no? Yo me voy al mercado, yo investigo a mis clientes, yo les pregunto acerca del producto, ¿no es cierto? Les pregunto, por ejemplo, voy a lanzar una nueva línea de secadoras de ropa al mercado. Entonces, lo primero que puedo preguntar, ¿tiene usted una secadora de ropa? ¿Tiene usted una secadora de ropa eléctrica o tiene usted una secadora de ropa a gas? ¿No? Vamos a suponer que yo lance una secadora de ropa que sea como los autos, híbrido, ¿no? Entre gas y eléctrico. ¿No? Entonces, pero va a ser mucho más económica, porque normalmente vamos a suponer que una secadora de ropa está en unos $500, pero yo quiero lanzar una nueva secadora de ropa que tenga un valor aproximado de unos $200, ¿no? Entonces les pregunto directamente a los futuros clientes a través de una encuesta. También puedo hacer entrevistas, por ejemplo, a un dueño de un negocio de electrodomésticos, ¿no? Puedo consultar al dueño o al gerente o al administrador de Comandato o de Artefacta, ¿no? Si es que estaría dispuesto a vender una nueva marca de secadoras elaboradas en el Ecuador, ¿no? Las fuentes de información secundaria, en cambio, es referente a la parte, como dicen, bibliográfica o hemerográfica, ¿no? Que quiere decir que es una investigación periódica, ¿no? Una investigación que puede ser en revistas, una investigación que puede ser en periódicos, pueden ser en libros, entonces puede ser en proyectos, puede ser que ya a alguien se le ocurrió hacer una tesis o una investigación acerca de las lavadoras, de las secadoras no híbridas. Entonces, puedo guiarme en estas dos fuentes si es que mi investigación va a ser primaria o va a ser secundaria. Recuerden, primaria cuando yo realizo la investigación directamente a través de encuestas, entrevistas, focus group, ¿no? La información, en cambio, secundaria puede ser a través de la investigación que yo recopile los datos a través de periódicos, de revistas, de libros, ¿no? De blogs incluso. Y también es muy importante que cuando hablamos de investigación de mercados, acudamos a fuentes verídicas, a fuentes también académicas. No podemos utilizar fuentes, por ejemplo, como El Rincón del Vago o Wikipedia o monografías.com, aunque son información, hay gran información verídica, pero también hay gran información falsa, ¿no? Sobre todo porque en Wikipedia cualquier usuario puede modificar la información. Habíamos hablado acerca de la observación, por ejemplo, este procedimiento metodológico también es un recurso tradicional que se utiliza en la investigación científica, sobre todo cuando se lo hace de forma organizada, ¿no? Yo puedo, como decíamos, investigar eh, qué reacción tienen las personas cuando pasan por una valla, por ejemplo. Si es que la valla que yo invertí $2,000, $3,000 está teniendo el efecto que yo quiero.
si es que me está atrayendo a los clientes. Si es que también yo utilizo merchandising o yo utilizo lo que se denomina un showroom en mi establecimiento, esto suele hacerlo, por ejemplo, Muebles El Bosque, ¿no? Ellos tienen como que grandes plataformas donde están ubicados los muebles estratégicamente para que los clientes puedan adquirirlos. Pero ¿está teniendo el efecto que quiero o simplemente la gente pasa y no ve mi valla, no ve mis muebles, no les llama la atención la decoración, ¿no? En la observación científica. También existen inconvenientes en los métodos que yo puedo utilizar. Por ejemplo, que yo no haya definido bien el tema, el objetivo, mi problema, que yo no tenga bien desarrollado mi cuestionario, de que yo estoy utilizando mal el instrumento. Por ejemplo, cuando yo realizo, yo siempre les recomiendo a mis estudiantes que cuando realicen una entrevista, las preguntas pueden ser abiertas. ¿Por qué? Porque si voy a realizar una investigación a un especialista, a una sola persona, o a dos personas o tres personas que pueden ser los mandos medios, por ejemplo, los gerentes, entonces yo estoy obteniendo información con preguntas abiertas donde yo puedo analizar esa información, ¿no? Pero cuando yo voy a realizar a un grupo grande de personas una investigación, yo les recomiendo utilizar una encuesta. Y una encuesta con preguntas cerradas de opción múltiple, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo preguntar a ustedes qué les parece la metodología de educación que utiliza el ITSET, ¿no? Entonces les puedo poner variables como excelente, muy buena, buena, regular o mala, ¿no? Entonces, allí, si es que yo pregunto a un grupo de estudiantes, que pueden ser de 20 a 50 estudiantes, o si yo voy a aplicar a todos los estudiantes que tienen el ITSEP, que pueden ser alrededor de unos 500, por ejemplo, entonces ahí necesariamente yo les recomiendo a los estudiantes apliquen una encuesta con opciones múltiples para que sea mucho más fácil tabular. Porque, por ejemplo, me pueden decir que al 10% de estudiantes les consideran que la metodología del ITSEP es excelente. El 50% de los estudiantes puede decir que es muy buena. Mientras que el 25% puede decirme que es buena. Y el otro 15% restante me puede decir que es regular, por ejemplo. Entonces tendría que tomar estrategias correctivas para mejorar la calidad de la educación, ¿no? También hay que analizar el contemplar características del observado, de los datos obtenidos en el campo de la investigación, ¿no? Yo tengo que hacer una tabulación, tengo que determinar cuál es el porcentaje, cuál es el total de la población que investigué, tengo que determinar también cuáles son los datos correctivos que voy a tomar a futuro. Tengo que tomar en cuenta también los costos, si es que lo hago de forma virtual es mucho más económico, porque si voy a hacerlo de forma física, la toma de datos físicos, que se lo puede hacer, todavía como les decía, hay empresas que sí lo hacen, imprimen 500 hojas para realizar la investigación y si tengo varias preguntas y tengo 20 o 30 preguntas, puede ser que necesite 2, 3, 4, 5 hojas para poder realizar mi encuesta, ¿no? Entonces, los costos pueden inflarse cuando es de forma física. Además, tenemos que mencionar las metodologías principales que vamos a utilizar. Y en este caso, antes de empezar las metodologías, vamos a tener unos 5 minutitos de receso si están todavía conectados. Claro que sí, aquí estoy. ¿Ya Aquí quieren receso o quieren que me vaya de largo? Vamos de largo, de Yo sí, una. prefiero de largo también. ajá, de largo. ¿Ya? Entonces, no sé si es que Darío me puede dar
ayudar leyendo esta diapositiva? Sí, ya. Que haya una razón correcta, que el proyecto sea meticuloso y sistemático, hacer un registro cuidadoso y por escrito, aclarar el tiempo y duración y frecuencia, un método experimental. Este es un modo de investigación de mercados donde una o distintas variables se modifican, pero a condición de que puedan evaluarse en el caso de que haya cambios y aún los efectos de los mismos. Para realizar este método experimental tiene que ser cuidadoso en el control y las circunstancias que eventualmente afecten el estudio. Gracias, Darío. Adriana, ¿nos puede dar un ejemplo de este método experimental? Eh, la verdad no le podría decir. Ya. Cuando hablamos de experimentos, estamos hablando de un cambio del producto, ¿no? O un lanzamiento de algo nuevo, que sea innovador, ¿no? Que sea, por ejemplo, un cambio también significativo. Por ejemplo, el hecho de que mencionaban hace unos años las escuelas del milenio. Entonces, hasta hoy en día, por ejemplo, no todas las instituciones tienen pantallas inteligentes y ni los docentes pueden manejarlo, ni los estudiantes pueden asimilarlo. Entonces, este método experimental de enseñanza prácticamente se lo aplicó en pocas escuelas o pocas unidades académicas. Si bien es cierto, con el tema de la pandemia, muchas empresas o muchas instituciones académicas implementaron lo que se denomina eh, la educación virtual. Sin embargo, la metodología que se utiliza sigue siendo la misma. ¿A qué me refiero con la misma? La metodología de repetición, ¿no? O la metodología que estamos viendo actualmente que se denomina la clase magistral, donde el profesor dicta la clase y el estudiante espera, ¿no es cierto?, que el profesor sea el que tenga la última palabra o sea el que tiene la verdad, prácticamente, ¿no? Sin embargo, existe lo que se denomina la clase inversa. ¿Qué quiere decir la clase inversa? En donde los estudiantes dan la clase prácticamente y el profesor les va guiando, ¿no? También el tema hablábamos acerca, por ejemplo, de algo experimental, ¿no? ¿Han comido ustedes comida molecular, por ejemplo? Levante la mano si alguien ha comido comida molecular. Se está vendiendo ya también lo que se llaman los bubble teas, ¿no? En las cafeterías. Se está vendiendo también, por ejemplo, el café con limón. Han tomado una limonada de café, ¿no? Entonces, lanzo ese producto y determino si es que existe una aceptación de ese producto. Me imagino que Juan Valdés, que está vendiendo la limonada de café, realizó un focus group previamente, realizó una investigación para determinar si es que realmente se puede o no se puede vender ese producto, ¿no? Entonces, normalmente el método experimental lo utilizan grandes empresas o también empresas que tienen la capacidad de investigar cuáles son los pasos, los procesos para ir viendo cómo va cambiando un producto, cómo se va innovando y cómo es aceptado en el mercado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las grandes empresas como, ustedes han escuchado de Philips, la empresa de los focos, No, ¿no? Hay una La empresa empresa. Philips, sí. Sí, hay una Sí, yo empresa también. que se llamaba Philips, ¿no? Que vendía focos y que vendía también televisiones y vendía algunos aparatos electrónicos, y vendía guafleras, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin embargo, Philips
se ha dedicado, por ejemplo, a la investigación ya de aparatos electrónicos, pero en el ámbito de la medicina. Entonces, ellos sí pueden aplicar el tema de la investigación experimental, ¿no? Entonces se sujetan a un fenómeno, existe un cambio, existen modificaciones, existe experimentación, existe examinación, ¿no es cierto? De que si es o no es aceptado o también de si es o no beneficioso, ¿no? Para las personas que vayan a utilizar. Pili, por ejemplo, se ha dedicado a realizar maquinaria para los hospitales, para las clínicas, en relación, por ejemplo, a los rayos X, ¿no? Por otro lado, tenemos que analizar que la investigación experimental tiene que ver mucho con los cambios, con la observación, con el registro, porque prácticamente una pequeña empresa no podría aplicar investigación experimental, ¿no? Ya si hablamos de una mediana empresa o de una gran empresa que tiene los recursos para hacerlo, puede utilizar la investigación experimental, la observación científica, analizar los cambios, ¿no es cierto? Porque se requiere de muchos recursos, se requiere también de tiempo, se requiere también, por ejemplo, en el tema de hoy en día, las empresas de autos tradicionales están teniendo problemas porque la mayor parte de su maquinaria y su robótica y sus procesos están diseñados para los autos con combustibles. Y se está queriendo pasar ya a los autos eléctricos y se necesita también de lo que es experimentación, ¿no? Se necesita también de tiempo, se necesita de cambios significativos para analizar si es que los nuevos coches eléctricos van a funcionar en el mercado o no. Hay también lo que se denomina las pruebas a ciegas de los productos o de los servicios. Aquí tenemos, por ejemplo, las pruebas de monádica, cuando el producto tiene que ver solo con uno, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, permítame un momento. ¿Me escuchan? Vamos a ver un video si están viendo en pantalla. Sí. En la época de Heinz, no toda la carne era apta para el consumo humano. Alguna tenía un olor muy fuerte y las personas decían, "Uy, tenemos que comerla, es muy costosa". ¿Me pasarías el catsup? Para ocultar el sabor y el olor de la carne podrida, las personas usan una variante de la salsa de pescado usada en China por miles de años. John. Sí, por favor. ¿Me confirman si están escuchando, por favor? Sí. Ok, entonces vamos a continuar. Llamada catsup. Nueces y hongos era lo que había en la tienda. El catsup ayuda mucho. En las Américas, ¿el ketchup se hacía con apio o también con nueces?
Era un producto gris, grumoso, que contenía aserrín y todo tipo de preservativos artificiales y cosas que podrían hacerte daño. Heinz comprende que si puede crear un nuevo producto en el que las personas puedan realmente confiar, no habría nadie en Estados Unidos que no quisiera comprarlo. Y su sueño de crear el primer producto alimenticio nacional producido en masa renace. A finales del siglo XIX, las personas se mudaban a las ciudades industrializadas en números récord, y la comida segura y confiable de pronto se volvió escasa. Deben recordar que no comprabas por ti mismo, no había supermercados. Ibas a una tienda y hallabas a un empleado y le decías a él lo que querías comprar y te ofrecía mucha comida un poco dudosa. La comida era peligrosa para tu bienestar físico en este periodo. La revolución industrial ha abierto las puertas a todo tipo de empresarios atrevidos. Y Henry Heinz aún tiene el sueño de ser el primero en producir en masa un producto alimenticio que sea atractivo para todos los estadounidenses y que sea vendido en cada esquina de la nación. A pesar de que su primer intento lo llevó a la bancarrota un año atrás. En el pasado, el fracaso en los negocios era visto como una señal de fracaso moral. Algo andaba mal contigo si tu negocio fracasaba. Pero para el periodo de la revolución industrial esa actitud estaba cambiando. Por cada John D. Rockefeller, había más o menos 100 aspirantes a John D. Rockefeller. Había disposición a arriesgarse. Y con los riesgos llega la posibilidad del fracaso. Junto a su hermano John, lo intenta por última vez en una cocina de prueba improvisada en su propia casa, agotando los ahorros de su familia y desesperado por crear una versión segura y confiable de un producto que el mundo hoy conoce como el ketchup de tomate. Después de la bancarrota, Heinz estaba decidido a restaurar su reputación. Sabía que las personas no tenían tiempo para hacer salsas y conservas que requieren mucho trabajo. Así que se enfocó en eso. Sí, existía el ketchup de nuez y la salsa de pescado. Había ketchup de apio, pero él estaba convencido de que el ketchup de tomate tendría éxito. En esto sería pionero. Era una gran idea. Heinz necesita que su ketchup atraiga a tantos como sea posible. John, prueba esto. Y se esfuerza por lograr el sabor correcto. ¿Qué opinas? No. Heinz agrega sal, cebolla y ajo a su base de tomate, espesándola con pulpa. Luego experimenta con un preservativo natural pero muy ácido, el vinagre, y azúcar para balancear el sabor agrio. John, dime, prueba esto. No está mal. No está nada mal. A ver, a ver. Ya, ok. Cuando hablamos de un producto monádico, estamos hablando de el lanzamiento de un solo producto al mercado. ¿Quién sabe hacer salsa de tomate? Aquí levante la mano. Ya, entonces, normalmente se tiene que realizar experimentación, ¿no? También podemos hacer una investigación comparativa en el tema de una salsa de tomate con otra, un shampoo con otro, ¿no? Podemos también investigar y relacionar una investigación que realizamos el año pasado con la investigación de este año. El año pasado, por ejemplo, la mayor parte de las personas estaban dispuestas a votar
por uno de los candidatos presidenciales, que es Daniel Noboa, ¿no? Entonces, este año, ¿qué cantidad de personas están dispuestas a volver a darle el voto? ¿No? Entonces podemos realizar la comparación de que el año pasado pudo haber sido el 50% y que le dieron el voto, y este año puede ser el 55% o puede bajar al 40%, ¿no? Entonces realizamos una comparación de estudios. Triangulamos también la información en relación a dos o más productos iguales. En este caso, por ejemplo, habíamos visto en el video la salsa de tomate de Heinz. Ellos incluso utilizaron una estrategia porque se dieron cuenta que las personas, ¿qué es lo que hacen? Compran un frasco. Nosotros normalmente podemos comprar un frasco de café o un frasco de salsa de tomate y luego compramos un sachet de café o un sachet de salsa de tomate o compramos la salsa de tomate en galón y volvemos a rellenar el frasco pequeño, ¿no? Al menos eso suelen hacer en los restaurantes. En ocasiones se valora las características intrínsecas del producto. Se valora también, por ejemplo, en una investigación de mercados podemos preguntarle al consumidor acerca de la apariencia, podemos preguntarle acerca de la constitución, de la calidad de los ingredientes que tienen el producto. Podemos preguntar también otras variables intrínsecas, como el tema de la publicidad. ¿Usted ha visto publicidad de Heinz en internet o ha visto publicidad de la salsa de tomate Heinz en televisión o ha escuchado en radio o ha visto en internet, cierto? También podemos preguntarle acerca de el sabor, ¿no? Puede ser, ustedes pueden diferenciar, por ejemplo, una gaseosa de la Big Cola, de Pepsi o de Coca-Cola. ¿Pueden o no pueden diferenciar? Sí, Hay sí se gente, puede. hay gente que dice, si no es Coca-Cola o si no es Pepsi, no me traigas, ¿no? O no consumo. Entonces, también acerca de el tema de distribución de los productos, ¿no? Heinz, la marca, o también ayer habíamos visto una marca también de condimentos que se llama McCormick. Entonces, ¿han escuchado, han visto, han comprado Heinz o han comprado McCormick, por ejemplo? Analizamos también el inventario de la alacena. Hugo, ¿puede ayudarme a leer esta diapositiva, por favor? Inventario de alacena. Se practica una búsqueda en la alacena bajo la idea de comprobar si entre las últimas marcas y tamaños se compraron mercancías consecuentes con la entrevista. Esto servirá para determinar el grado de verdad de la información dada. Depósito de basura. Entre lo primero que se hace está un papel de inventario de alacena, con el fin de que posteriormente se ponga en una bolsa para el caso. La basura recogida en un periodo determinado, que puede ser eventualmente de un mes, ahí se incluyen todos los desechos, como envases, tapas o envolturas. Después del tiempo, de nuevo se practica un inventario de alacena en efecto de verificar cuánto se consumió y se recompró. Al utilizar la revisión en la basura, esta operación puede hacerse mensualmente. Ok, muchas gracias, Hugo. Ya, por favor, escríbame en el WhatsApp o escríbame aquí por Zoom. ¿Cuál es la primera marca de autos que ustedes recuerdan? Y por otro lado, si me pueden decir cuál es la marca de rasuradoras que utiliza. Tanto hombres como mujeres utilizamos rasuradoras, ¿cierto?
¿Cuál es la primera marca de autos que recuerda? Mazda. ¿Qué otra marca tiene? Ford, Toyota. ¿Ya? Entonces, normalmente cuando hablamos de marcas, estamos hablando de las marcas que recientemente vimos en la televisión o que podemos tener en casa, ¿no? O que vemos en nuestro entorno. El vecino puede tener una Nissan, una Mitsubishi, ¿no? Entonces, vimos en la publicidad, ¿no? ¿Cuáles son las rasuradoras que utilizamos? E incluso se menciona que, por ejemplo, las rasuradoras que están dirigidas para las mujeres son más costosas. Y dicen, ¿por qué? Porque la rasuradora para mujer es rosada o porque la rasuradora de hombre es azul o es amarilla, en el caso de la Vic, por ejemplo. ¿Por qué es más costosa la rasuradora de las mujeres si tiene los mismos beneficios, ¿no? Porque es menos consumida. Es menos consumo, ¿no es cierto? Pero por otro lado, también cuando hablamos, por ejemplo, últimamente, ¿por qué las marcas también de protectores solares han subido? ¿No? Entonces, cuando normalmente, por ejemplo, antes incluso los hombres no utilizaban cremas, no utilizaban protector solar, incluso, ¿no? Entonces, nosotros analizamos las marcas principales que están en nuestro inventario, que están en nuestra mente, que están posicionadas. Podemos mencionarlas de acuerdo al tamaño, podemos mencionarlas también de acuerdo a las opciones, a lo que tenemos a la mano, a las que están cerca, ¿no? Por ejemplo, nadie me mencionó de un auto Audi, ¿no? De un Renault, por ejemplo. En nuestro país no se utilizan comúnmente esas marcas, pero incluso me pareció sospechoso de que no me hayan mencionado Chevrolet, ¿no? Por ejemplo, Chevrolet es una marca bastante reconocida en nuestro país, ¿no? Eh, Mazda, Ford, Toyota, Mitsubishi, sí, son marcas utilizadas en nuestro país. Nissan es una marca también muy utilizada en nuestro país. Mitsubishi tuvo una época de auge, pero hay una, una marca que se conoce como BYD. ¿Han escuchado la marca BYD? Sí, No, Ya yo no. es una nueva marca china que está entrando con bastante agresividad al mercado, ¿no? Que incluso tiene nace de los celulares, nace de los cargadores, nace de los objetos inteligentes, tiene un objeto similar al Alexa, ¿no? Entonces, las marcas que suelen seleccionarse también va a depender de las opciones, ¿no? Que yo le ponga en mi investigación. Si es que yo le pregunto, por ejemplo, al consumidor, ¿qué marca de auto le gustaría a usted adquirir? Y yo le pongo las opciones, ¿no? Le pongo, como les decíamos, Mitsubishi, le pongo Mazda, Toyota, le puedo poner Chevrolet y le puedo poner al final otras, ¿no? Y si yo quiero también obtener información, como les mencionaba, ¿han escuchado ustedes acerca de la marca de autos eléctricos BYD? ¿No? Entonces, la intención del estudio es obtener información acerca de las marcas utilizadas, de la fidelización de la marca. Yo puedo preguntarle con qué frecuencia usted ha comprado celulares, por ejemplo, Huawei, ¿no? Le puedo preguntar al cliente qué cantidad qué medida compra de un determinado producto, ¿no? Usted, cuando compra pizza, ¿compra la pizza pequeña, mediana o grande? Cuando usted compra la gaseosa de 500 ml, compra la gaseosa de litro o
compra la gaseosa de 3 litros, por ejemplo. También puedo ir analizando cuál es el perfil de mi usuario. En el perfil del usuario puedo realizar preguntas como qué tipo de profesión tiene, qué edad tiene, ¿no es cierto? ¿Qué ingresos posee? Normalmente los ingresos es un tema delicado de preguntar, por eso es indispensable, por ejemplo, poner un margen, ¿no? Un rango. Preguntarle, ¿usted gana de 500 a 750 dólares, de 750 a 1000 dólares, de 1000 a 1250 o más de 1250? Para ir conociendo el perfil del usuario. El método de las encuestas, dígame, Adriana. Pero así como usted dice que hay temas que son delicados de preguntar, como es en el caso de los salarios, también hay encuestas que se pueden hacer anónimas, o sea, que la persona no da su información, pero, o sea, su información personal, pero sí da ciertos datos. ¿Ya? Sí, precisamente nosotros podemos preguntarle al futuro consumidor o al consumidor actual, ¿no es cierto? ¿Cuál es su nombre, su número de cédula, ¿no es cierto? El lugar donde reside, o podemos obviar esos datos. Porque sí es delicado el hecho de que los clientes den su información. Sin embargo, ¿qué es lo que están haciendo la mayor parte de empresas actualmente? Es el hecho de que si usted, por ejemplo, ingresa a una página web y yo voy a comprar unos nuevos audífonos, ¿no? O voy a comprar una Alexa. Entonces, le dicen regístrese y registre su tarjeta de crédito, registre su tarjeta de débito, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo ya me estoy registrando, ya estoy dando mis datos. Cuando yo estoy utilizando las redes sociales, estoy utilizando mis datos. Incluso hoy en día la información es como que más directa, ¿no? Me piden el celular, me piden el correo electrónico, porque de lo contrario, si yo no doy esa información, yo no puedo comprar el producto o yo no puedo utilizar, por ejemplo, la plataforma de streaming de Netflix, por ejemplo, o de HBO, si no doy mi teléfono o si no doy mi correo electrónico. Entonces, las empresas de una u otra manera lo que van a buscar es la información de los clientes, ¿no? Vamos a ver un poco acerca de los métodos de las encuestas. Se establecen una comunicación directa, aunque ahora mediante la parte virtual, la parte digital, yo simplemente le mando un link a través del correo, entonces si le digo que responda la encuesta, sin necesidad de ver ya a la persona, ¿no? También el tema de utilizar, ¿no es cierto?, los forms o los formularios a través del correo electrónico para obtener la información que yo necesito. Utilizo previamente la, el cuestionario y para eso ustedes ya van a elaborar, como les dije, una eh, encuesta o entrevista. También pueden hacer un focus group, pero el focus group es más personal, ¿no? El hecho es de que, por ejemplo, quienes venden las ollas Royal Prestige o quienes venden las aspiradoras o las secadoras, hay una Rainbow, ¿no? Entonces dicen, a ver, pero yo necesito que usted vea cómo funciona esta aspiradora, cómo hace para limpiar los muebles, cómo hace para limpiar las cortinas, cómo hace para limpiar las alfombras. Entonces necesito hacer una demostración. Y si usted puede invitar a su prima, a la prima de su prima y a sus amigos, ¿no es cierto?, para hacerles la demostración de cómo funciona esta lavadora Rainbow, mucho mejor. Entonces eso es como un focus group, hacerle una demostración, ¿no? Un voluntario o voluntaria que quiera ayudarme a leer esta diapositiva. Yo. Yo. A ver, por ahí, como dicen las damas primero. Como sea.
Ah, Este tendrá que ser informado mediante una carta adjunta al cuestionario sobre el propósito de la investigación, el interés y la importancia de que coopere, fecha para contestar y asegurarle el anonimato de su participación. Las ventajas que ofrece el método de encuesta se cifran en las siguientes consideraciones: la posibilidad de amplias investigaciones de escala nacional y el poder de llegar a un público amplio. El procedimiento es económico. El resultado tiene una mayor dosis de certeza en virtud de quién responde. Dispuso del tiempo suficiente para expresarse. En cambio de las desventajas que se nos dan son: ausencia de cooperación en los encuestados, dificultad para elaborar las listas con direcciones de destinatarios, desconocimiento exacto de la persona que nos va a responder. Gracias. Entonces, si bien es cierto, existen nuevos métodos y técnicas para realizar investigaciones de mercados a través digital, incluso se está ofreciendo ciertos premios económicos o ciertas rifas si usted realiza una investigación de mercado. Existe muchas personas que son reacias a realizar la investigación de mercados. Y también el tema de cómo hago una investigación a escala nacional. Las empresas que realizan investigaciones de mercado, por ejemplo, pueden salirle a realizar unas 350 a unas 400 encuestas. Entonces, si yo soy un experto, puedo decir que puedo utilizar 100 encuestas en Quito, 100 en Guayaquil, 100 en Cuenca, 100 en Loja, ¿no? Ambato también es una de las ciudades que tiene una gran importancia por el nivel comercial, industrial que se genera en esa ciudad, ¿no? Entonces, pero hay personas que no quieren realizar la encuesta, que se niegan. Y normalmente las personas lo que suelen utilizar cuando las encuestas son bastante extensas, suelen ya responder de forma no esporádica, sino, ¿cómo se puede mencionar esto? Rápida, ¿no? Entonces dicen sí a todo, ¿no? Muy bien a todo, o bueno a todo, ¿no? Entonces, a veces los correos electrónicos pueden cambiar. A veces el cliente o la persona a la cual le quiero vender, por ejemplo, un auto, no tiene ni idea de autos, no tiene ni idea de marcas. Sin embargo, quiero responder la encuesta de autos porque están rifando un kit de limpieza, ¿no? Están rifando una lavadora, entonces voy a contestar la encuesta de autos. Eh, Todavía se sigue haciendo encuestas telefónicas, ya no es muy común, sin embargo, todavía le siguen llamando por teléfono, sobre todo para brindar servicio postventa, ¿no? Usted, por ejemplo, realizó un mantenimiento de su auto o usted siguió un curso, entonces le van a llamar y le van a preguntar: ¿qué le parece a usted el capacitador? Si es que tuvo un curso de contabilidad o de marketing digital o de inteligencia artificial. ¿Qué le parece el capacitador? ¿Qué le parece el horario? ¿Qué le parece el material utilizado? ¿Qué le parece el aula virtual? ¿No? Ustedes ya me pusieran 0 porque no hay aula virtual. Entonces, se va preguntando también el tema de el tiempo, ¿no? Si es que está disponible en ese momento para contestar, por ejemplo, lo que mencionábamos, 10 preguntas o a veces más. Por eso se debe ser muy breve, muy ágil y muy hábil para obtener información verídica del consumidor. Existen ventajas. Los resultados que se obtienen de una investigación directa, de una investigación de fuentes primarias, es el hecho de que yo pueda obtener información verídica y directa del cliente, ¿no? Del futuro cliente. También puedo obtener información actualizada, porque si yo tomo información de otra tesis, de otro proyecto, de otro investigador, puede ser que esa investigación que se realizó el año pasado o que se realizó hace 2 años, que estábamos todavía en pandemia, no sea la realidad actual. Una de las desventajas
Puede ser de que el cliente no tenga tiempo, el cliente quiera contestar rápidamente, el cliente nos está mintiendo. Hay clientes que simplemente por zafarse rápido de una encuesta miente, no da toda la información verídicamente, no responde de forma adecuada, no tiene seguridad, confianza. Yo les pregunté hace un rato, por ejemplo, acerca de la marca Philips. Entonces, algunos decían que no habían escuchado. Sin embargo, puede ser que hemos utilizado los instrumentos o los productos de la marca Philips, por lo menos un foco, pero nunca se me ocurrió ir a la ferretería y decir, deme un foco Philips. Incluso eran conocidos por su calidad y durabilidad, ¿no? La veracidad de las respuestas siempre tienen un sesgo o un error entre un 5 y un 10%. Por otro lado, tengo que analizar un poco también la profundidad de la entrevista, ¿no? Tengo que aprovechar de que estoy con el futuro cliente y preguntarle, decimos 10 preguntas mínimo, pero un investigador de mercado sabe que debo preguntarle acerca de la frecuencia de consumo, de las marcas que consume, de la cantidad que consume, la forma de pago que realiza, de quién más consume el producto en su hogar, de si le recomendaron o cómo compró el producto, de cómo se enteró también del producto, que si no compra una marca, ¿qué otra marca utiliza? Que si yo no compro una rasuradora Vic, ¿qué otra marca de rasuradora utilizó? Entonces, también tengo que preguntarle acerca de preguntas que pueden ser, como ustedes decían, un poco anónimas, de cuánto gana, porque si yo le voy a vender una lavadora Rainbow o yo le voy a vender un celular, un iPhone, entonces tengo que enterarme cuánto gana, ¿no? O tengo que enterarme también quién toma la decisión de compra en su hogar. Muchos adolescentes esperan que la decisión de compra sea de parte de sus padres, que los padres digan, sí, bueno, ya te voy a comprar, pasa el año y te voy a comprar un iPhone, ¿no? O gradúate y te compro un iPhone. Entonces, a veces tenemos la decisión de compra dependiendo de otra persona, no solo los adolescentes, sino también a veces en pareja, ¿no? Se toma la decisión en pareja. Eh, Sobre todo cuando son ya productos grandes, ¿no? La casa, el auto, la universidad del hijo, donde le ponemos a estudiar. Tenemos que aprovechar esa oportunidad, tenemos que ser muy amigables cuando se trata de entrevistas físicas y directas, ¿no? Cuando se trata de investigaciones, encuestas, entrevistas, focus group de persona a persona. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? A ver, ahora sí, teníamos otro compañero que quería ayudarnos a leer. Ok, deseo ventajas, desventajas. Ventajas. La entrevista personal es más flexible a causa de que posibilita la dirección de una charla que puede variar en el sentido del orden y las preguntas, de pensarse necesarios momentos momento mismo de la conversación. Por este procedimiento se obtiene mayor información. Es posible alterar con la respuesta de observación directa del entrevistado. También puede utilizarse material gráfico que hagan accesible al entrevistado la ubicación del problema que se le plantea. Desventajas. Su procedimiento es oneroro, además de su lentitud implícita demanda la intervención de numerosas personas. Bueno, ahí hay una falta de ortografía. Muchas gracias. Es oneroso, ¿no? Oneroso quiere decir que puede ser un poco complicado en el momento de realizar una investigación de mercados. Sobre todo tengo que analizar qué es lo que hacen muchos estudiantes. Estoy investigando de un producto, ayúdame a contestar esta encuesta.
No les importa la segmentación. Tú simplemente dame contestando la encuesta, no les importa si tengo 20, 30, 50 años, 100 años, simplemente contesta la encuesta, ¿no? Entonces, a veces por el tema del tiempo, sobre todo cuando hablamos de desventajas, la lentitud, hay personas que dicen, a ver, déjame leer, repíteme la pregunta, ¿no? Imagínense en realizar una encuesta, una entrevista de forma física y que, que, que las personas no entiendan la pregunta, ¿no? O que sean demasiadas preguntas y uno diga, la persona que está respondiendo diga, ya se terminó, ya cuántas falta, ¿no? Entonces simplemente quieren terminar la encuesta y responder lo primero que se les ocurre o que se les viene a la mente. Las entrevistas deben ser flexibles, ¿no? Tanto las virtuales como las presenciales. Debe permitirle a usted responder a la hora que usted quiera. Que si yo tengo tiempo en la mañana o en la tarde o en la noche, pues me permita responder, ¿no? En una hora que yo tenga tiempo. Eh, También, como les decía, debe ser concreta, pero al mismo tiempo se debe aprovechar que yo tengo la posibilidad de obtener la información del entrevistado o del encuestado. También debo utilizar a veces material gráfico, ¿no es cierto? Comerías, tú utilizarías, por ejemplo, la nueva pasta de carbón activado. Y uno dice, ¿cómo una pasta de carbón me puede blanquear los dientes? ¿No? Entonces, a veces el focus group y la demostración, ¿no? Por eso muchas veces Colgate hace campañas, va directamente a las escuelitas y les dona a los niños cepillos de dientes y les dona pasta dentales y les da clases de cómo deben hacer el cepillado de los dientes, ¿no? Las disposiciones fundamentales para elaborar cuestionarios. Deben ser cuidadosamente elaborados, deben ser respetuosos, deben ser concretos, deben ser sencillos para poder responder tanto los digitales como los presenciales. Lo que se desea es obtener información precisa, verídica, información para el fin que yo estoy estudiando, ¿no es cierto? Si es que me estoy preguntando acerca de la nueva pasta de carbón activado, eh, tengo que preguntarle si compraría el producto, ¿no? Y si también estaría dispuesto a invertir $5, por ejemplo, porque una pasta normalmente con nuevos ingredientes suele tener un valor más alto. La pasta clásica puede valer $1, $2, pero cuando ya hablamos de una pasta blanqueadora de carbón activado o de menta, de albahaca, se me ocurre, entonces eh, ¿estaría dispuesto a pagar usted $4 o $5 por la pasta no tradicional, pero del tamaño común de 150 gramos, por ejemplo, ¿no? También tengo que hacer que las preguntas se realicen a veces de forma individual, si quiero que contesten de forma individual, pero hay encuestas en que se pueden contestar de forma conjunta, ¿no? O una encuesta de forma conjunta cuando yo voy a comprar una casa. Entonces yo le pregunto a la pareja, ¿estarían ustedes dispuestos a pagar una casa de $100,000, ¿no? ¿Estarían ustedes dispuestos a vivir en la periferia de la ciudad, en el valle, uno de los valles, ¿no? O en una zona rural? Entonces, ahí puede ser en conjunto, pero normalmente una encuesta es diseñada para que sea contestada de forma individual. Los resultados deben evitar también generalizaciones. ¿A qué me refiero? Cuando hay personas que dicen voy a realizar una encuesta, ¿estaría usted dispuesto a consumir café? Pero ¿qué tipo de café? ¿No? ¿Qué marca de café? ¿Qué características tiene el café? ¿Estaría usted dispuesto a consumir un café de haba, por ejemplo, un café de arberja elaborado artesanalmente u orgánicamente? ¿No? Porque tenemos un problema, el hecho de que hoy en día se vende bastantes productos procesados, industrializados y bastantes
productos que son, incluso mencionan que son cancerígenos, ¿no? O que tienen demasiados conservantes o que tienen bastantes edulcorantes. Entonces, por eso, cuando yo pregunto, debo ser concreto, ¿no? Incluso mencionar, ¿está usted dispuesto a consumir un café más orgánico elaborado a base de alberja y haba, por ejemplo? ¿No? Porque si yo le pregunto de forma general, ¿estaría usted dispuesto a consumir café? ¿No? Pero es de forma no específica. Tiene que estar ligado al consumidor también, por eso yo ya he hecho una segmentación. ¿Quiénes consumen café? Normalmente ya son adolescentes de entre unos 15 años en adelante, personas adultas, adultos jóvenes, adultos también de la tercera edad, aunque hay algunas personas que ya tienen problemas, por ejemplo, con el tema del consumo de cafeína o por problemas también de la presión alta, que les dicen que ya eviten el consumo o reduzcan el consumo de café. Y por eso precisamente, ¿quién estaría dispuesto, por ejemplo, a consumir un café de haba y alberja, pero con sabor a, a vainilla, ¿no? Entonces, tendría que analizar mi segmento de edad, ¿no? Vamos a terminar ya con esta diapositiva y la tarea para el día de mañana sería elaborar su cuestionario dependiendo de el instrumento que usted va a utilizar. Entonces, debe definir qué tipo de instrumento va a utilizar. ¿Va a utilizar usted una encuesta, una entrevista o un focus group? ¿No? Entonces, lo más recomendable en este caso sería hacer encuesta o entrevista, ¿no? Y mañana revisaríamos el diseño de las preguntas. Ya voy a ver si tengo habilitado el aula virtual. Ya voy a preguntarle también al coordinador, porque le pregunté a la persona de sistemas, pero me dice que solo me dio acceso al Zoom para que no se nos desconecte a los 45 minutos. Entonces debe tener un orden lógico. ¿A qué se refiere con este orden lógico? Es el hecho de, ¿consumiría usted un jamón elaborado con carne de soya, por ejemplo? Si es que el cliente me dice que no, o si es que, por ejemplo, si es que yo le pregunto al cliente, ¿usted es vegano o vegetariano? Si es que yo voy a vender productos que estén relacionados, ¿no? Y el cliente me dice que no, entonces yo ya no necesito preguntarle acerca del precio, preguntarle acerca de la marca, preguntarle acerca del lugar donde compra el jamón de carne de soya, ¿no? Entonces, a eso se refiere lo cronológico y también el orden lógico. ¿Cómo le pregunto del precio y del lugar antes de preguntarle si consumiría o no? Tengo que evitar también los prejuicios, ¿no es cierto?, acerca de las marcas, porque cuando yo ya menciono marcas y le digo qué tipo de auto le gustaría comprarse, entonces ya estoy inclinándole al cliente, ¿no? Sin embargo, cuando hago entrevistas, cuando dejo la pregunta abierta, el cliente puede responder lo que desee, pero como les mencionaba, también es un problema el hecho de que cada cliente me diga una marca diferente o una respuesta diferente, ¿no? Deben ser preguntas fáciles, sencillas, preguntas entendibles, específicas. Deben ser preguntas también que relacionadas con el nivel académico de mi entrevistado o de mi encuestado, ¿no es cierto? Debo ser directo, debo también utilizar la tecnología si puedo, por el hecho de que si estoy en una zona rural y le digo, te envía el correo la encuesta. ¿Es qué correo si yo no tengo correo? ¿No? Ese es uno de los problemas porque algunas personas no pueden utilizar todavía la banca electrónica, por ejemplo, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Las preguntas también deben ser cortas
Y también debe evitarse términos como generalmente o normalmente las personas consumen café de pasar, ¿no? O consumen café instantáneo. Generalmente las personas consumen café instantáneo debido a la falta de tiempo, ¿no? Entonces, si luego le digo qué marca de café instantáneo consume, yo ya estoy redireccionándole a que el cliente me diga que, consume café instantáneo. Cuando puede ser que no le gusta el café instantáneo y consume el café de pasar, ¿no? Ok, jóvenes, eso sería todo por la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, entonces solo elaboramos es un cuestionario. Sí, recuerden que debe estar relacionado con lo que habíamos dicho el día de ayer, ¿no? Ya debo tener el tema, debo tener el problema, el objetivo, debo tener también la segmentación y relacionado a eso, yo ya voy a diseñar mi cuestionario. Entonces, si yo dije el día de ayer que voy a investigar acerca de los nuevos sándwiches de carne de soya, ¿no? Entonces, las preguntas deben estar direccionadas a mi tema, ¿no? Yo no estuve en la clase de ayer, cojo cualquier tema para hacerlo. Sí, puede ya empezar a hacer el tema que quiera investigar. Ok, igual me imagino que tal vez mañana ya van a estar cargadas las clases, ¿verdad? Sí, sí y no. Normalmente, bueno, yo suelo cargar las clases después de que se termina el módulo, pero que voy a hacerlo mucho más rápido. Eso me ayuda a exigir que las personas se conecten, ¿no? Me Es que parece, bueno, tengo una 12 de las cosas que nosotros personas. consultamos fue justamente Ajá. eso, porque no tenemos Sí, el tiempo tengo para poder todas las una veces persona que me dice que conectarnos. incluso está fuera del país. Entonces, Yo, ajá, entonces sí, yo. normalmente les comento que yo tengo una clase después de esta, entonces siempre trato y busco y hallo la manera, ¿no? O a veces tengo una clase en el celular y en la computadora otra. Entonces, siempre estoy tratando de exigirles a mis estudiantes que se puedan conectar, que se puedan, aunque de todas maneras sí les voy a subir ya las clases para que puedan visualizar y ya esperemos que me hayan dado acceso al aula virtual para que ya puedan ir subiendo las tareas, ¿ya? Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, dos preguntas. Bueno, la primera, yo ayer, por ejemplo, por temas de trabajo, como ustedes pudieron observar y escuchar, casi no estuve al final de la, de la clase. Entonces sí sería bueno tener el video de la clase ayer. La segunda pregunta es básicamente cuántas preguntas se necesita para el cuestionario. 10 mínimo. Mínimo 10. Ujú. Ok. Cualquier tema abierto. eh, el tema relacionado a la clase del día de ayer, ¿no? O si no, no pudieron conectarse o no terminaron la clase del día de ayer, yo les había dicho, Exacto. ya Ajá. vayan diseñando el tema, el objetivo, el problema, la segmentación. Y ahora vamos a hacer el cuestionario de ese tema que ya lo planteamos, ¿no? Porque hay personas que sí me han presentado, por ejemplo, una investigación de mercados. Ah, voy a investigar de las gaseosas cuando me ponen el tema, por ejemplo, de el té de plantas medicinales. Y yo digo, ¿cómo me plantea un tema de plantas medicinales, de hacer té de aguas medicinales, y luego me presenta una investigación de gaseosas, que no tiene nada que ver? Entonces debe estar relacionado, ¿no? Normalmente trabajamos en cadena. Lo que vimos el día de ayer lo trabajamos el día de hoy y lo vemos y lo revisamos el día de mañana. Entonces todo debe estar concatenado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, jóvenes, les agradezco por haberse conectado. Ya voy a ver si tengo acceso al aula virtual y ya les subo las grabaciones. Gracias, que tengan una excelente noche. Cuídense. Gracias.
Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.